y gracias por tener misericordia de cada uno de nosotros te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana Andrea, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2, y vamos a compartir el tema caminando sin muletas. Salmo capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. ¿Ya lo tenemos? ¿Cuántos lo tienen? Salmo capítulo 3, versículo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. David estaba huyendo de su propio hijo. Absalón lo estaba buscando para matarlo y tener la corona. David el rey, no simplemente cualquier rey escogido por hombres, sino escogido por Dios. Pero en este momento podríamos decir: David está en desgracia. ¿Cómo estamos de sonido, Andrea? Gloria a Dios. Dijimos que el título del mensaje es Caminando sin muletas, y para entrar en materia, la palabra muleta tiene el significado de pequeña mula en el término original cuando sale la palabra, y está formada por dos vocablos, y eran o son dos palos largos y un atravesaño en la parte superior en la cual la axila podía descansar y así servirle de apoyo para caminar. Hay evidencia de que en Egipto antiguo, el Egipto de los faraones, ya usaban muletas. Pero solo el 23 de octubre de 1917, el ingeniero francés Enrique Schlick se atrevió a registrar una patente oficial de las muletas, haciendo una pequeña historia acerca de la muleta. También se le llaman muletas a las alianzas que un político hace para apoyarse en su caminar al poder. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Y en una aplicación práctica para nosotros, muletas son aquellas situaciones, circunstancias, cosas o personas en las que nos apoyamos o de las que dependemos para poder caminar. ¿Por qué Dios permitió que José fuera vendido por sus hermanos, fuera comprado por un egipcio y encima de todo fuera encarcelado a causa de una falsa acusación de violación? Si nosotros miramos la vida de José, y no se justificaba que viviera eso. ¿Por qué Dios permite que Gomer, que fue la esposa adúltera de Oseas, del profeta Oseas, repetidamente le fue infiel a Oseas, al profeta? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quita cosas? Y no simplemente cosas malas, porque si Dios nos quitara cosas malas, pues tendría sentido inmediatamente. Pero cosas buenas ante nuestros ojos,
Dios las ha quitado. ¿Por qué nos quita personas en las que necesitábamos apoyarnos? ¿Por qué? Gracias a Dios. Podríamos tener una cantidad de interrogantes toda la mañana al respecto, pero vayamos a lo que la palabra nos enseña. El salmista David, leíamos en el Salmo 3, está viviendo una situación caótica. No tiene sentido que alguien que Dios escoge directamente, porque Dios lo escogió a través del profeta Samuel, del sacerdote Samuel, estuviera en una situación como esa. Y David es un ejemplo perfecto acerca de la manera que, quizás extraña, pero perfecta, Dios permite situaciones que podemos juzgar como malas en nuestras vidas. David mató a un gigante. David amaba a Dios incuestionablemente. Tenía amigos cercanos. Fue elegido por el mismo Dios como rey, acabamos de decirlo. Pero si nosotros vamos a 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 y 2, encontramos a David huyendo. Ahora se mete en la cueva de Adulán. ¿Cuál era el plan de Dios? Porque un hombre que en ese momento no había hecho algo para merecer esto, estaba atravesando semejante situación. Y es que Dios usa esa temporada de pruebas para hacer crecer a David. En medio de ese trato injusto, como podríamos decirlo, Dios quitaría las muletas que tenía David. Dios quitaría todo aquello, cuando hablamos de muletas, que pudiera competir con la relación que David podía tener con Dios. Y es que para nosotros las muletas simbolizan esas cosas, esas actitudes o esas personas en las cuales nos apoyamos nosotros y que terminan compitiendo con la relación que debemos tener con Dios, porque terminamos reemplazando a Dios por las muletas. Solo en el capítulo 18 de 1 Samuel hay 4 referencias acerca del éxito de David como soldado, como persona, como guerrero. Hay 3 afirmaciones de que Dios estaba con él. Hay 6 usos del verbo amar con David como el objeto del amor de Dios hacia él. Sin embargo, David está huyendo. Todos en Israel amaban a David, menos alguien: Saúl. Y Saúl era el rey. De repente, en el capítulo 19, la historia de David se transforma. Y el éxito de David se acaba. Si usted lee 1 Samuel 19 en adelante, David está huyendo otra vez. Su cabeza tiene precio. Todo lo que parecía genial, todo lo que parecía perfecto en la vida de él, de repente cambió. Todo fue quitado. Todo lo que humanamente cualquiera pudiera querer tener en ese momento, David lo perdió. Ahora sigue escondiéndose. Y repito, no porque David se mereciera ese trato, sino porque Dios simplemente lo permitió. Pero cuando Dios permite un trato, cuando Dios permite una situación, Dios tiene un
propósito. David tenía varias muletas. Y vamos a nombrar 5 muletas que perdió David en el proceso en que Dios lo involucró. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 5. Primera de Samuel 18, 5. Esa es la primera muleta. Dice, Dios te bendiga, Natalie. Dice, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Cuál sería esa muleta? Esa es la muleta de la buena posición. David era el designado, David era la primera persona, David ahora era reconocido, o sea, tenía una posición especial. Y resulta que con un solo tiro de lanza de Saúl, la buena posición de David cayó. Allí en Primera de Samuel 19, en el versículo 8 al 10, la cosa cambió. Vamos a leerlo. Dice, después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron de delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová, ahora vamos a aclarar eso, vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a la mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Yo no sé cuántos han tenido la oportunidad, bienvenida hermana Zoe, de haber escuchado, hay una doctrina por allí de unos hermanitos que dicen que el nombre Jehová es el nombre de un demonio, y lo apoyan en este versículo. Resulta que el tema no es ese, porque el nombre Jehová, como sería la raíz original en el hebreo, es el verbo ser conjugado en 3 tiempos: pasado, presente y futuro, que cuando usted lo junta nos habla del Dios eterno. Por eso los judíos cuando oran, ellos no dicen nombre, sino dicen el eterno. Están hablando de Jehová o Yahweh o Elohim. Están hablando de Dios todopoderoso. Y esto de que el espíritu, dice que el espíritu malo de parte de Jehová, no es que Dios mandó un demonio a que se posesionara en la vida de Saúl. Saúl tenía problemas serios. Claro, recordemos que Saúl era rey según la voluntad del pueblo. David es rey según la voluntad de Dios. El pueblo de Israel quiso tener rey porque vieron que todas las naciones que estaban alrededor, incluyendo los filisteos, los asirios, toda esta gente tenían reyes. Ellos dijeron, queremos tener un rey igual que aquellos. Yo digo, bueno, pongan un rey. Y ellos nombraron a Saúl. Saúl representa el rey según la voluntad del hombre. David representa el rey según la voluntad de Dios. Y la voluntad del hombre con la voluntad de Dios están en guerra constante, porque la voluntad de Dios es totalmente opuesta a la voluntad nuestra. La voluntad de nuestra carne y de nuestra lógica quiere comodidad, quiere cosas fáciles. Buscamos normalmente la ley del poco esfuerzo. La voluntad de Dios es diferente y trabaja de una manera diferente. Y va más allá de lo que nosotros podemos entender y toca áreas que nosotros no quisiéramos que fueran tocadas. Pero con un tiro de lanza,
Lo que Dios permitió fue que en el corazón de Saúl hubiera envidia. Al final lo que sucedió fue envidia de ver que ese pequeñito que había matado a un gigante, ahora era comandante. Ahora, mientras Saúl mataba 1000, David mataba 10,000. Ahora el pueblo lo reconocía más a David que a Saúl. Y en el corazón de Saúl se ganó envidia. Y la Biblia reconoce la envidia como un movimiento espiritual que no viene de Dios. Porque la envidia no viene de Dios. El Hijo de Dios no es envidioso. Simplemente Dios permite que en el corazón de Saúl haya envidia. Pero a través de esa envidia de Saúl hacia David, Dios tomó áreas de la vida de David para trabajar en ellas. Y lo primero que le quitó fue la buena posición. ¿Por qué? Si alguien nos conoce a nosotros, es el que nos creó. Usted está con una persona toda una vida y usted le puede decir la verdad y cree que es mentira, o le puede decir mentira y creer que son verdades. Pero al final, delante de Dios, nosotros estamos desnudos. Quien nos conoce realmente es Él. Y si alguien sabe por qué y para qué permite una situación, es Él. Al final Él sabe lo que está haciendo. Lo primero que David pierde es su buena posición. De ser el que gobernaba el ejército, de ser el que coreaban cuando venían de la guerra, ahora le toca salir corriendo. La segunda muleta que pierde David es la muleta de la compañía de su pareja. Primera de Samuel 18, versículo 20 y 21. Recordemos que Saúl le había ofrecido a David su hija, la mayor, para que fuera su esposa. O sea, le ofreció a Merab, la mayor. Y David dijo: yo no soy digno de ser yerno del rey. David fue humilde. Y resulta que Mical, la hija menor, no se la iban a dar por una negociación, porque al final Saúl le estaba entregando a Merab como parte de una manera de poder manipular a David. Mical sí estaba enamorada de David y David se enamoró de Mical. Al final, de algún modo, Saúl estaba teniendo el control de la situación. Primera de Samuel 18, 20 al 21. Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, míralo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. O sea, Saúl estaba manipulando, usando a sus hijas para tener a David bajo control. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Listo. David recibe la esposa. Pero allí en Primera de Samuel 19, en el versículo 11, ¿ya lo tenemos? 19:11. Saúl sabía dónde dormía David, era su yerno, y allá mandó a buscarlo para ponerlo preso y poderlo matar. Y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo mataran a la mañana. Pero Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: tráiganmelo en la cama para que lo mate. Cuando los mensajeros entraron,
He aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces dijo Saúl a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical le respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Una mentira, porque David no le dijo eso, ella le dijo, escapa. Esa noche perdió a su pareja. Van dos muletas. Tercera muleta. Primera de Samuel 19, versículo 18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Samuel era su líder espiritual, era su consejero, era el sacerdote, era el profeta de Dios en ese momento. Pero David acude a él buscando refugio y resulta, versículo 20 al 23, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel, que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y también ellos profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces el mismo Saúl fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: y aquí están en Nayot, en Ramá. Y fue Nayot en Ramá, y también sobre él el Espíritu de Dios vino, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. El mismo Saúl es tomado por el Espíritu de Dios y le estorba en lo que pretendía hacer con David. Pero Saúl, al huir con David, pierde también la posición de liderazgo que tenía con respecto a Saúl en el reinado. Esto de la muleta del líder espiritual encaja en aquellas actitudes que nosotros podemos tomar cuando miramos a nuestros líderes espirituales, al pastor, al ministro, como si fueran nuestro Dios, un pequeño Dios. Eso se llama idolatría, y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y esto evidencia y le da un mensaje a David de que él no dependía de Samuel, sino de que Dios estaba al control. Ese derramamiento del Espíritu sobre los enemigos de David, porque eran sus enemigos. Saúl era el enemigo y los soldados bajo órdenes de David eran enemigos para David. Pero Dios pasa por encima de todo y derrama del Espíritu Santo en esos que eran enemigos, y el mismo Dios les hace oposición para guardar la vida de David. Dios diciendo: tú no dependes de Samuel, tú dependes de mí. Y en la práctica, para nosotros es un mensaje para que no creemos dependencia cuando estamos más pendientes de nuestros líderes espirituales que de Dios. La cuarta muleta, Primera de Samuel capítulo 20, versículo 42. Sabemos la historia de Jonatán y David, el hijo de Saúl con David
Ese es un amor de hermanos. Pero cuando Dios empieza a tratar con alguien, todo lo que pueda estorbar, para Dios es válido quitarlo. Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. O sea, que hasta Jonatán, que juró ser uno con él, fue quitado del lado de David. Esa es la muleta de las amistades. Y hay una quinta muleta que Dios quita también en David, y es la muleta del respeto por sí mismo. Primera de Samuel, capítulo 21. Dios le bendiga, hermana Liliana. Primera de Samuel 21, versículo 11 al versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 10. Levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. ¿De dónde era Goliat? ¿Ustedes se acuerdan cuando David mató a Goliat? Era Goliat de Gat. O sea, eran enemigos de Israel, por lo tanto enemigos de David. Y miren que David, en el desespero por huir, va a Gat, que era la tierra donde era originario Goliat. Dice: se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis lo reconocieron y le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. O sea, el rey, el reconocido guerrero que mataba miles, 10,000, ahora lo ven como un loco que le chorreaba la saliva por la barba. O sea, fue desposeído, aún fue desposeído de ese respeto, de ese renombre que él mismo consideraba que se merecía. Hemos visto las 5 muletas que Dios le quita a David. Y podemos discernir, al menos para nosotros, 3 muletas que necesitamos perder. 3 más 5, 8. Claro, porque si estamos hablando de David, estamos poniéndonos nosotros a David como un espejo. Y poder entender que hemos perdido cosas, que hemos perdido personas, que hemos perdido estatus, que hemos perdido reconocimiento, pero que al final todo forma parte de un propósito de Dios. Y la primera muleta que vale la pena mirar en nosotros es la muleta de la lógica. Proverbios capítulo 3, versículo 5. En Proverbios 3, versículo 5, ¿ya lo tenemos? Confía de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría. ¿Sabe qué está diciendo? Confía en Él, no en tu intelecto, no en tu capacidad. Cuando yo dejo de apoyarme en Dios para apoyarme en mí mismo,
entramos a aquella palabrita que hemos compartido que se llama androlatría, que es el hombre dependiendo de sí mismo, de sus propias capacidades, de su propia autosuficiencia y desechando a Dios de las decisiones de su vida. Esta es la muleta de la lógica. Y es una muleta peligrosa, porque cuando nosotros desechamos a Dios de nuestras decisiones y entramos en el terreno de a mí me parece, yo opino, yo digo, aunque la Biblia dice, yo opino. Nosotros tuvimos una persona muy cercana que una vez hablando con él, había una situación en una iglesia donde estuvimos congregándonos. Yo lo llamé y le dije, vea mi hermano, pastor, la Biblia dice esto porque estamos permitiendo que suceda esto. Y su respuesta fue, lo que pasa es que los tiempos han cambiado y no podemos mirar la Biblia como una regla, como una camisa de fuerza, me dijo. A lo que yo le respondí, pero si está escrito que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, ¿cómo voy yo a decir que si los tiempos cambiaron yo puedo manipular la palabra? Yo puedo usarla para favorecer a uno y atacar a otro o disminuir a otro. Eso es androlatría. Ese es el hombre diciendo, la Biblia dice, pero a mí me parece. Ese es un terreno peligroso. La segunda muleta es la muleta del temor. Isaías 41, versículo 10. Textual, Dios hablando a través de Isaías nos dice, no temas. ¿Por qué no vas a tener temor? Porque es que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te doy esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire, hay una tendencia dentro del pueblo evangélico, y es que al que le va mal es porque está en pecado. No te están saliendo las cosas bien porque estás en pecado. Y obviamos que lo que hemos leído de David, no había pecado, no se había acostado con Betsabé, no había mandado a matar al esposo de Betsabé, y a pesar de que estaba haciendo las cosas bien, no le estaba yendo bien. Y es que cuando tú decides hacer las cosas correctas, pareciera que todo se te viniera encima. En la medida, y hoy vamos a coger esa frasecita, porque la he escuchado muchas veces, cuando le he estado predicando a personas me dicen, pero mira, mi tío, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi amigo, se metió a la religión de ustedes y eso le empezó a ir mal enseguida. Hey, tenemos que tumbar ese mito, porque es un mito, y entender que en la medida que tú te acercas de corazón a Cristo, en esa misma medida Dios va a intimidar contigo de tal manera que va a permitir situaciones, procesos, lágrimas, cosas que no quisiéramos experimentar, simplemente porque tiene un propósito más grande con tu vida. Oseas era profeta, y mira que una de las instrucciones que Dios le dice fue, ve y busca una mujer ramera, una prostituta, y hazla esposa tuya. Gomer. Y Gomer tuvo hijos con Oseas, pero tuvo hijos con otros hombres, porque cada vez que Oseas daba la espalda a Ida y se acostaba con otro hombre. Y resulta que la gente diría, pero ¿cómo un hombre de Dios va a soportar eso? Dios sabía lo que estaba haciendo. Y en un sentido metafórico, Dios le estaba hablando a Israel de que Israel era una prostituta. Dios le estaba diciendo a Israel, este es un pueblo que se va detrás de cualquier Dios, con D pequeña, que se va detrás de cualquier persona menos detrás de Dios. Y a la vez Dios le estaba diciendo que a pesar de ser un pueblo que se había prostituido, el amor de Dios seguía intacto hacia él. Isaías 41:10 habla del respaldo incondicional de Dios. ¿Qué pasa? El temor
bien usado, es de bendición. Es normal tener temor. Cuando, Germán, llegas a una empresa nueva, calificaste para un empleo nuevo, mejor sueldo, mejor cargo, pero todo es nuevo. ¿Tú vas a llegar sobrado? No llegas con la expectativa de que no me puedo equivocar, no me quiero equivocar, y ese temor bien usado lo canalizo de tal manera que hago las cosas lo mejor que las puedo hacer. Pero cuando el temor domina, deja de ser un temor sano para convertirse en pánico. Y cuando el pánico gobierna, Dios no está al control. Porque cuando tomamos decisiones influenciados por el pánico, por el miedo, terminamos estrellándonos en cualquier esquina. Dios le dice a la iglesia de Cristo en este tiempo, Dios nos dice hoy, yo quito la muleta del temor. ¿Y cómo se quita la muleta del temor? ¿Cómo? Pues llevándote a situaciones donde estés expuesto y estés expuesta al temor. Para Dios sería muy cómodo que arrancarnos el temor. Yo te lo arranco. Pero no funciona así de fácil. Ese es como el que dice, Señor, dame paciencia, Señor. ¿Listo? Pero es que la paciencia no viene en pastillas que la vendan en la droguería de la esquina, ni vienen inyecciones que te la van a colocar y te dura 6 meses de paciencia. Natalie, ¿qué tal? Oh, Señor, voy a comprar un kit de paciencia por 1 año, 6 inyecciones, una cada 2 meses. Sería cómodo, pero no viene así. Cuando yo digo, Dios, dame paciencia, hermana Alicia, bienvenida. Dios va a permitir situaciones que van a forjar en nuestro corazón el aprender a ser pacientes. Hay detalles pequeños que hablan de que somos impacientes. Yo me río con una persona que amo mucho. Ella sabe que la amo. Porque cuando va a abrir una bolsa que tiene nudos, ella no trata de zafar el nudo, sino la rompe por donde sea. Eso es un detalle pequeñito que habla de que Dios está trabajando en algún área. Y cuando Dios trabaja de esa manera en nosotros, no es para mal, es amor. Lo que pasa es que nuestra concepción de amor es totalmente diferente a la concepción del amor que Dios tiene por nosotros. Y vamos a hablar de la tercera muleta, que es la muleta de las dependencias personales. Yo quiero detenerme allí porque considero que como iglesia de Cristo, nuestra falla más grande en estos tiempos ha sido que hemos idealizado personas, que hemos convertido a personas en nuestra muleta absoluta, y queremos todo hacerlo con base a la dependencia que esa persona nos da, nos representa. Jeremías, en el capítulo 17, versículo 5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Pero mira lo que dice, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué sucede? Dios no está maldiciendo, como decía alguien por allí. Dios maldiciendo. No. La palabra maldito no es que Dios te está diciendo maldito por hacer esto, no. Sino las consecuencias que trae no depender de Dios. Recordamos allá en Deuteronomio 28, cuando dice la Biblia, acontecerá que si oyeres atentamente los estatutos y decretos que yo te prescribo hoy, dice, las bendiciones que te alcanzarán. Y después dice, pero si oyeres y no obedecieres, entonces vendrán sobre ti juicios, y viene una lista impresionante de cosas, de consecuencias por no depender de Dios.
poner carne por su brazo, ¿qué hacen los brazos en nosotros? ¿De qué le sirven los brazos a usted? Hermano Schneider, ¿para qué le sirven los brazos? Para agarrar cosas, para abrazar personas, para retener cosas, para trabajar. Y hace una metáfora allí cuando dice que el que pone carne por su brazo, o sea, que no está trabajando dependiendo de Dios, sino dependiendo de personas. ¿A cuántos les han dicho alguna vez: no te preocupes que ese puesto es tuyo? ¿A cuántos les han dicho? No te preocupes que ese negocio es tuyo. Y si ponemos el corazón en ese ofrecimiento y no se da, ¿qué nos trae? Decepción. ¿Por qué? Frustración. ¿Por qué? Porque es que no me lo dijo Dios, me lo dijo el hombre. Y el hombre es cambiante. El ser humano es voluble. Las personas hoy te aman y mañana te odian. Las personas hoy te exaltan y mañana te patean. Es el ser humano. Es la naturaleza adámica. Está en nosotros. Te amo y a los 10 minutos te detesto. Eso es parte de la naturaleza nuestra. La parte humana. Y resulta que tenemos problemas porque nos gusta la ley del poco esfuerzo. Nosotros podemos manipular personas. Uy, está la hermana Natalie de gerente. Hermano Daniel, pásamele ahí los datos a la hermana Natalie, para que la hermana Natalie me tiene que meter a mí, ya sabes, a todo el mundo le paga 2 millones, pero a mí me va a pagar 10. Ya tú sabes, dile que va de parte tuya. Eso es manipulación de hombre. Yo soy de los que pienso que la mejor manipulación, entre comillas, que usted puede tener a su favor es orar. Si es de Dios, se da. Pero si yo tengo que forzar las cosas para que se dé, no es de Dios. Si yo tengo que decir mentiras para que funcione, no es de Dios. Si yo tengo que falsificar un documento para que se dé, no es de Dios. Si tengo que chantajear para que la cosa funcione, no es de Dios. Y aquí se junta la muleta de la dependencia personal con la muleta del temor. ¿Y sabe qué? Hablábamos el jueves en la célula de la hermana Yuneidis de que nosotros somos tan ligeros muchas veces al actuar que sin darnos cuenta exponemos a personas a juicios. ¿Por qué? Uy, a Schneider le está yendo bien. Amén. Diga Schneider, amén. Lo recibo en el nombre de Jesús. Y lo sello y lo piso. Y le pongo 10 millones de pesos de sello. Amén. Supuestamente. Entonces, como a Schneider le está yendo bien, yo me pego a Schneider. Yo me pego a él porque lo que necesite, él me lo da. Mi papá, Dios, ojalá sea verdad, le acaban de entregar 10,000 millones de pesos. Me acabo de enterar. No voy a trabajar más. No pinto más. No busco a quien pintarle un cuadro más. Porque mi papá tiene plata. Se acabaron nuestras penas, como decía Diomedes en la canción. Se acabaron mis penas. No. Porque yo conozco, mi esposa le puede decir, conocimos el caso de una familia que venían de un estrato social muy pobre, muy humildes. Yo vi cómo vivía esa gente y dormían en tablas con unos trapos sucios de colchón. Y el diablo les regaló una lotería.
Si hubiera sido Dios, les hubiera enseñado a usarla. Porque conocemos el caso de una hermana en Cristo que no tenía casa, 30 años pagando arriendo, y un lotero fue y le dijo, yo no sé, pero yo escuché una voz que me dijo que le trajera esto, y hoy tiene casa. Dios hace como quiere. Dios hace como quiere. Cuando te va a bendecir, Él no necesita tu opinión, Él simplemente lo va a hacer. Pero esta gente, el diablo le regaló una lotería, porque todos los días gastaban la plata de la comida en lotería. Aquella hermana no compraba lotería. Y lo primero que hicieron fue, me voy para el norte. Empezaron a pelear unos con otros. La hija que se prostituía en Cartagena se vino para Barranquilla, porque ya no me voy a prostituir más, mi papá tiene plata. El hijo que decían que atracaba, dijo, ya no atraco más, porque mi papá tiene plata. Los nietos que no tenían ni arte ni parte dijeron, mi abuelo tiene plata. La hija que trabajaba dijo, no trabajo más, porque mi papá tiene plata. Y le ofrecieron empleos y le ofrecieron negocios. Mi papá tiene plata. ¿Y sabe cuánto les duró la plata? 3 meses. 3 meses. Yo les trabajé, les hice un diseño de un site. Y el día que fui a cobrar el saldo que me tenían, porque mi familia depende de Dios y del trabajo que Dios me da. El que me iba a pagar me dijo, coge 5,000 pesos para el carro, porque por 50,000 pesos tengo quien te pegue una puñalada. No te voy a pagar y haz lo que quieras. No fue fácil tragarse eso. Y yo no les decía mal, porque nosotros como creyentes no podemos desearle mal a nadie, aún a tu peor enemigo. Jesucristo dijo que hiciéramos con los que nos maldijeran, bendígalos. El que te persiga, ora por él. Pero un día cogí equivocadamente una buseta y atiné a pasar por el sitio donde ellos me habían quedado debiendo el dinero. Y a mí me impactó que el sitio, ni la estera metálica que cerraba el local existía. Y me llamó tanto la atención que yo me bajé y le pregunté a la señora que tenía el puesto de Supergiros al lado, ¿qué pasó aquí? Si este negocio hace 3 meses. No, esa gente se volvieron locos. Eso ahí era una parranda todos los días. Eso era pleito todos los días. Le prestaron plata a unos pagadiarios, no les pagaron. Y ahí vinieron unos tipos armados y se llevaron computadores, teléfonos, sillas, muebles, arrancaron eso y los hicieron salir corriendo. Pero mi papá tiene plata, decían ellos. ¿Por qué? Porque tenían una muleta. Y nosotros, como cristianos, debemos entender que hay que crecer. Uno no puede llegar a los 50 años siendo un niño de 9 años. Porque hay personas con edad cronológica de 50 años y edad mental de 10 años. Dios estableció un proceso para el ser humano en la tierra. El hombre nace, crece, se reproduce y muere, igual que los animales. ¿Es así o no es así? Pero en ese proceso de nacer y crecer se incluye crecer emocional, crecer espiritual, psicológicamente, porque usted no puede tener 50 años con la edad mental de un niño de 10, porque eso no encaja. Y eso va a traer conflictos. Mire, no todas las parejas que se forman, aún siendo cristianos, son formadas bajo la voluntad de Dios. Pastor, pero si oraron, sí. Una cosa es que yo ore y diga, Señor, en el nombre de Jesús, mira a Andrea, qué linda está, Padre, yo la quiero para mí, amén y amén. Y salgo a enamorar a Andrea. Yo no esperé que Dios me dijera, esa es. Yo oré y fui a hacer lo mío. Eso es lo mismo que no haber orado nada. Porque al final,
Yo no creo que Dios tenga una agencia de citas. Yo no creo eso. Que voy a ayunar 20 días para que el corazón de la hermanita tal se prende con el corazón mío. Yo no creo eso. Porque hay cosas en las que Dios no se involucra. La hija mayor de Saúl se la ofreció a David, pero a David le gustó Mical, que tiene que gustarte. ¿Qué tal que le hubieran dicho, este es David Poveda, este es para ti, no tienes derecho a mirar hacia ninguna parte, tienes un sello y un compromiso? ¿Qué hubiera hecho usted si le hubieran impuesto a David Poveda? ¿Hubiera funcionado? No, nada impuesto funciona. Tiene que nacer. Si naciendo hay problemas, ahora imagínese imponiendo. Entonces, la muleta de la dependencia personal nos lleva a crecer como fracasados. ¿Por qué? Porque terminamos estableciendo familias que no están en la voluntad de Dios. Uno, familias que se han forjado en la voluntad de la carne, de una noche loca. ¿Cuántas parejas no se fueron a vivir juntos por una noche loca? Claro, vamos a ver si funciona. Y en 10 años, 2 niños después, no funcionó. ¿Quiénes son las víctimas del asunto? Los niños. He allí el porqué. La palabra de Dios es tan clara cuando nos enseña que tenemos que aprender a depender de la voluntad perfecta y soberana de Dios. Mientras nosotros estamos caminando en nuestra voluntad, estamos dándonos golpes y golpes y golpes, y se repite la historia y se repite la historia y no pasa nada, pero el tiempo sí, porque a Dios no se le notan los años, a nosotros sí. Y si yo no maduro como persona, las personas que se acerquen a mí van a venir precisamente atraídas por esa inmadurez, y no llegaremos a forjar o a fundar una familia realmente bajo los principios de Dios. Mire, nos dicen conservadores, arcaicos, lo que quieran decirnos, pero los principios que enseñaron nuestros abuelos fueron buenos principios. Yo estoy de acuerdo que la mujer trabaja excelente. Estoy de acuerdo que la mujer debe tener libertades y debe tener derechos excelentes. ¿Cierto? Pero también estoy de acuerdo que Dios le estableció a la mujer una capacidad de hacer tantas cosas al mismo tiempo que uno no hace. Yo le digo a Debris, son las 11 de la noche, que vas a hacer lavando un baño a esta hora. Es que no quiero hacerlo mañana. Wow. Y ya hizo desayuno, ya hizo almuerzo, ya hizo comida, ya ayudó a Elías. Ya. Uno dice, estoy cansado, ¿cierto, Neide? El día que me toca barrer, trapear, organizar, cuando llega mi esposo y dice, vamos, estoy cansado. Pero yo pregunto, y a la que no le gusta agarrar la escoba, ¿cómo hace? No porque sea una obligación, aclaro, porque los oficios, estoy de acuerdo que deben ser compartidos en casa. Está bien. Pero es que tampoco le gusta cocinar. Pero es que tampoco le gusta cuidar hijos. Y entonces, ¿qué le gusta? Yo conozco gente que tiene muchísimo dinero y la esposa, el día que el esposo dice, hoy no quiero comida de la muchacha de servicio, quiero que me cocines tú, y va la esposa, y le hace su comida a su esposo.
porque eso forma parte de la manera en que nosotros estrechamos lazos. Si eso no se da, algo no está funcionando bien. Y las abuelitas enseñaron muchas cosas buenas que hoy vale la pena enseñar. ¿Por qué? Porque cuando usted hace las cosas en su casa, nadie le puede echar mentira después. Cuando usted sabe cómo se parte la yuca, que la yuca no se echa con cáscara, sino que hay que quitarle la cáscara, que no es lo mismo la yuca que la papa. Cuando usted sabe que la basura, cuando barre y mete la basura debajo de la alfombra, tarde o temprano tiene una casa de cucarachas allí. El día que alguien venga a trabajar para usted, usted sabe que la persona está haciendo bien o está haciendo mal las cosas. O sea, no es dictadura, no es machismo, no es ser misógino, se llama ser responsable. Y entonces vienen los problemas. El otro nada más quiere que yo barra, cocine y lave. Epa, hay que oír las dos versiones, hay que ver las dos caras de la moneda. No siempre la mujer es la mala, pero no siempre el hombre es el malo. Venimos con vicios de nuestras casas, venimos viciados de nuestra vida anterior. Mire, yo me atrevo a decirle algo. Si a usted no le gusta atender una casa, no busque marido, no busque esposo. Quédese sola, viva para Cristo, porque todo lo que atraiga va a ser personas pasajeras en tu vida, va a ser momentos pasajeros. Y repito, a nosotros los años sí se nos notan, a Dios no. Dios va a estar siempre dispuesto a que yo le entregue lo que sé que debo entregar. Él va a estar allí dispuesto esperando. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a depender de otro. ¿Y qué? Si en mi afán de depender de otro, Dios tiene que tomar un juicio y Dios me corta al hermano, al tío, al primo, al papá, a la mamá de la cual yo dependo, ¿cómo voy a hacer después? ¿Cómo vamos a hacer después si no aprendimos a ser coherentes con respecto a los principios y con respecto a lo que la palabra de Dios nos está enseñando? Nosotros vivimos en una sociedad que en este momento ha cambiado, ha tenido una mutación. Hoy en día, para sobrevivir, la esposa trabaja, el esposo trabaja. Pero en esa diferencia de roles, en esa parte de que cada quien está estableciendo un rol, los principios de dentro de casa tienen que seguir siendo los mismos. Es complicado cuando la mujer gana más dinero que el hombre. Eso es un problema que si no se lleva a Cristo va a traer problemas mañana más tarde. ¿Por qué? Yo manejo más plata que él, entonces yo mando más que él. Y en un matrimonio no se trata de quién manda más, porque el matrimonio no es una competencia de poderes, es un complemento donde cada uno tiene algo que entregar. ¿A quién? Al uno y al otro y a sus hijos. Las 5 muletas que Dios le quitó a David, y le coloco la lógica, el temor y la dependencia personal, tenemos 8. Y ahora predicando aquí hay una muleta bien complicada en nosotros, que es la muleta de la soberbia. La Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos, y la altivez no es simplemente algo propio del que tiene lujos y del que tiene dinero. Conocemos personas que no tienen una moneda en el bolsillo y son altivos, son soberbios, no se aceptan que nadie les enseñe, no aceptan una palabra que les confronte, se tapan los oídos cuando algo viene a confrontar su estilo de vida. Eso es altivez.
9 muletas que Dios quiere quitar de nosotros. Y que Dios va a trabajar de tal manera que cuando decide hacernos libres de la muleta, es porque quiere que aprendamos a apoyarnos totalmente en Él. Mire, yo lo he dado muchas veces como testimonio. El año de la pandemia es el año en que yo vendí más cuadros en mi vida. Desde que yo recuerdo que me decidí a ser pintor, en el año 2020, yo vendí cuadros como locos. Impresionante. Y no que cuadritos de así, no, cuadros bien vendidos. Y hemos discernido mi esposa y yo algo, y es que en el 2020 no había opción sino exclusivamente depender de Dios. No habían galerías abiertas, no habían empresas abiertas, no habían amigos a la mano, no había quien escribir, no había quien llamar para ver si quería un cuadro. Entonces Dios hizo al estilo de Él. Y parece mentira que cuando se empezaron a abrir los comercios, los negocios y todo, pareciera que el chorro se hubiera ido cerrando. ¿Por qué? Porque entramos al terreno de depender de nosotros mismos. Y cuando yo dependo de mí mismo, le quito espacio a la dependencia divina. Mi hermano, ¿qué has perdido tú? Mi hermana, ¿qué has perdido tú? Hay personas que han perdido su hogar. Aquí hay personas que han perdido su hogar, que han perdido un esposo, que han perdido una esposa, que han perdido un negocio, que han perdido una posición, que han perdido privilegios, que han perdido personas. Pues la Biblia nos dice en Romanos 8:28 que para los que amamos a Dios, todas esas pérdidas Dios las puede transformar en una bendición. Dice, para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para un bien. El tema es si queremos realmente vivir al estilo de Dios. Cuando Dios nos habla de bendición, de lujo, de cosas que vienen para ti, todo el mundo dice aleluya, yo lo recibo. Pero cuando Dios nos desnuda, cuando Dios por el Espíritu nos muestra, oye, yo tengo un problema con mi temperamento, mira, yo tengo un problema porque yo estoy dependiendo de personas, mira, yo estoy dependiendo, yo tengo miedo, yo estoy dependiendo de mi lógica. Miércoles, lo que le pasó a David me está pasando a mí. Cuando yo entiendo esto, tengo dos opciones. O vengo delante de Dios y le digo, Señor, me hablaste, yo me rindo para que tú trabajes conmigo. O está la otra opción, me tapo los oídos y no le presto atención porque el predicador está predicando allá. Esto no es conmigo, si es conmigo porque tu alma sigue recibiendo, así te quieras distraer. Y se lo digo por experiencia, no es un dogma de fe. El día que fui a orar por Humberto Márquez Pérez, que estaba en UCI, intubado, privado allí, y el Señor me dijo, ora por él y dile esto. Dios atentó contra mi lógica. Porque ¿cómo le iba a hablar a una persona que estaba allí tirado en una cama en UCI? Y lo primero que Dios hizo fue romper la lógica que decía que todos los familiares que podían verlo ya lo habían visto. Yo llegué y le dije que era el pastor del hombre y la misma directora de UCI me dijo, venga y yo lo llevo. Por ahí empezó Dios. Porque la lógica decía, ya subieron 2 familiares, más nadie puede entrar a UCI. Cuando dije, vengo a orar por él, la misma directora me puso la bata y me dijo, vamos. Y entonces Dios me dijo, ahora dile al oído esto. Y yo dije, pero si está privado, tiene 15 días en UCI, los médicos no dan esperanza de que se levante de allí. Pero cuando el Espíritu Santo te dice, haga. Y le dije al oído, el Señor te dice esto, esto y esto, ahora vamos a orar. Y oré como si estuviera sentado conmigo allí. Y al día siguiente que fui con mi hija y llamé,
El que me contestó en la habitación a donde lo habían pasado era ese hombre por el que 24 horas antes había orado. Y me dijo, ¿sabes qué? Todo lo que me dijiste al oído lo escuché. ¿Y sabes qué? Dios me habló. Porque Dios atenta contra nuestra lógica. Usted puede taparse los oídos si quiere. Usted puede mirar para el techo si quiere. Usted puede distraerse con lo que quiera, pero su alma sigue recibiendo lo que Dios está dando aquí hoy. Porque ¿sabes qué? Dios no te está hablando para mal. Dios te está evitando lágrimas. Dios te está evitando pérdidas de tiempo. Dios quiere evitarte que tengas que decir otra vez. Dios nos ama tanto que se anticipa a situaciones que nosotros no tenemos ni idea que podamos vivir. Mire, Dios lo mira todo, porque al final todo está delante de Él. Usted puede esconderse de la hermana Ludis, usted puede esconderse de la hermana Debra y del hermano Iván, usted puede esconderse del hermano Oscar, pero de Dios no nos podemos esconder. Nuestros pensamientos están todos delante de Dios. Y hay situaciones que Dios nos va a permitir vivir que no nos gustaría experimentarlas, pero que al final son parte de la manera que Dios trabaja en nosotros para enseñarnos a depender de Él. Mire, nuestros hijos, papás, nuestros hijos en este tiempo que estamos experimentando, que estamos viviendo los postreros tiempos, necesitan aprender a honrar a los padres. Porque si usted no le enseña y Dios tiene que tratar con ellos, las lágrimas de repente para ellos van a ser dolorosas. Es preferible que usted le diga a su hijo, respeta, aprende a respetar, a que usted diga, ay no, pobrecito, tiene un temperamento feíto, pero Dios, él es de Dios. No, él no es de Dios. Ella no es de Dios hasta que no le abra su corazón a Cristo. Pues queremos engañarnos a nosotros mismos, queremos anestesiar a la verdad bíblica, porque la Biblia dice en Juan 1:12 que a los que creen en el nombre de Jesús, a los que creen en el Hijo, se les da la potestad de ser hecho hijo. Pero un hijo que maltrata a papá o a mamá, que ofende a papá o a mamá de hecho o de palabra, no es de Dios. Dios no está allí, porque Dios no puede habitar en un corazón donde el mal gobierna. La Biblia dice que luz y tiniebla no están en el mismo lugar al mismo tiempo. Y en la medida que yo acepte la verdad, en esa medida le estoy dando espacio al Espíritu Santo para que trabaje en mi vida y en la vida de mis hijos. Nuestros hijos necesitan de Cristo. Ay, no, es que él está mejor allá con la mamá, él está mejor allá con el papá. No, él está mejor con Cristo. Nos queremos desentender, queremos echarnos la vida de soltero, y esa no es la idea, porque al final Dios tratará. Y yo le digo algo, hemos visto lo que Dios ha hecho. Hemos visto familias multimillonarias quedar sin una moneda en las manos. Hemos visto hombres que se ufanaban de su físico y que murieron consumidos por una enfermedad que los médicos nunca supieron cuál era. ¿Por qué exponer a las personas que amamos a un juicio de Dios? Porque los exponemos. Cuando yo me convierto en cómplice de la patanería y de maltrato de mis hijos, yo lo estoy exponiendo. Claro que lo estoy exponiendo a un juicio. Cuando yo dependo de alguien absolutamente en todo, yo lo estoy exponiendo. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque al final, cuando Dios decida tratar, puede haber lágrimas.
puede haber dolor. ¿A quién se le puede ocurrir que un cáncer pueda ser de bendición? A Dios. ¿Cuántos hermanos en Cristo no han muerto a causa de un cáncer? No, pero si le recitamos Isaías 53 y declaré sanidad. No es lo que tú declares, es la voluntad soberana de Dios por encima de la tuya. Cuando yo oro por un enfermo y me dice, vamos a orar por un enfermo, Señor, en el nombre de Jesús, si es tu voluntad levantarlo, hazlo, porque es para la gloria tuya. Yo no es que yo ordeno, ahora declaro. No, Señor, porque mi voluntad nunca estará por encima de la voluntad de Dios. Terminamos creando en las personas falsas expectativas. Terminamos siendo presas de las emociones. Y en las emociones no se mueve el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve en el reposo, se mueve en la obediencia. ¿Por qué poner a lo que amamos? Hay palabras que nuestros hijos necesitan escuchar. Hay palabras que necesitan oír de nosotros. ¿Por qué? Porque por algo usted es su mamá o es su papá. Pero no podemos caer en el juego del diablo. El diablo tiene un lema que le funciona: divide y vencerás. Al diablo le fascinan los hogares separados. Al diablo le fascinan los pleitos entre familias. Al diablo le fascina que tu hijo esté por un lado y usted esté por otro. A eso le gusta porque eso es terreno fértil para él. En nosotros tiene que haber la convicción de que quizás fue con la persona equivocada, quizás fue en el tiempo equivocado, quizás hice las cosas mal, pero hay una promesa que dice que los hijos son herencia de Jehová. Tus hijos son de bendición. Es tiempo de que los encamines a entender que ellos necesitan a Cristo en su vida. No, yo no lo voy a llevar a la iglesia porque el niño amaneció con pereza hoy. No, el niño necesita de Cristo. Y si tú no lo estás guiando en tu casa, pues permite que alguien en la congregación lo guíe. Si tú no tienes un altar de oración en tu casa con tus hijos, permite que aprendan ellos entonces en otro lugar, que necesitan establecer una comunicación con Dios. Caminemos sin muletas. Dios nos está ofreciendo un panorama diferente al que hemos vivido. Dios nos está brindando la oportunidad de una vida nueva. Atrevámonos a abrazar esa vida nueva. Que en la medida que usted se acerque más, va a sentir más el golpe. Gloria a Dios. Porque se siente. Cuando usted decide caminar en integridad, cualquier cosa te acusa. Cuando usted decide caminar de la mano de Cristo, todo se levanta contra ti, pero esa es una buena señal. Porque quiere decir que está yendo en dirección contraria a Satanás. Dios bendice, Dios respalda, Dios se glorifica en sus hijos y en sus hijas, que nos atrevemos a aceptar que quizás tenemos muletas, que quizás Dios nos habló en esta mañana, pero que tenemos a un Padre tan bueno que dice en su palabra que si le pedimos un pez, no nos dará una piedra, una serpiente, perdón, y que si le pedimos un pan, no nos dará una piedra. Iglesia, aún hay tiempo, aún hay esperanza. Podemos reconstruir con base a lo que está caído. Podemos hacer cosas buenas con base a lo que parece un fracaso, sí, pero solo de la mano de Cristo. No nos quedemos en la azotea. ¿Se acuerdan el mensaje de hace 8 días? No nos quedemos en la comodidad de la azotea. Si entiendo que algo en mi vida se ha convertido en una muleta, pues entiendo que es mejor que yo la entregue a que Dios me la tenga que arrancar. Amén. Hermana Debri, vamos a orar, ¿sí? Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, a darle la gloria y la honra a nuestro Dios en esta hora, porque Él es bueno y misericordioso.
Quizás sientas el dolor de haber perdido a alguien o haber perdido algo. Pero ese dolor en manos de Cristo puede ser transformado para un propósito. Y hoy el Espíritu Santo está en medio nuestro, hablando a nuestro corazón, advirtiéndonos que quizás nos estamos equivocando. Por eso le decimos en esta hora: ven, Espíritu, ven, ven a nosotros. Toma mi corazón. Toma mi mente. He tenido temores. He tenido cargas. He tenido luchas que tú conoces, Dios. Y he tenido temor de entregarlas bajo tu control. Pero hoy presento mi vida delante de ti. Te presento mi familia. Te presento mi corazón. Si le ha fallado, la Biblia nos enseña que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y no es un tiempo de derrota, no es un tiempo para el desánimo. Dios está planteando delante de cada vida un nuevo panorama, nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Y hoy el Espíritu Santo solo nos dice que entreguemos las muletas que hemos seguido abrazando, que entreguemos el resentimiento, que entreguemos el temor, que entreguemos la dependencia que tenemos de personas. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que limpie nuestro corazón y con él que limpie nuestros pasos. Quizás hemos perdido muchas cosas. Quizás la pérdida ha traído lágrimas, ha traído soledad, ha traído la sensación de abandono y de fracaso. Pero hoy el Señor te dice: es tiempo de empezar de nuevo. Si es necesario, es tiempo de empezar de cero. Pero depende de mí. Confía en mí, abandónate en mis manos. Suelta las muletas. Hubo un ciego llamado Bartimeo que se escondía debajo de una capa, que se apoyaba en un bastón, al cual Jesús le mandó a decir: levántate, te llama. Y hoy el Señor te dice: levántate, abandona esa sensación de fracaso en manos de Cristo. Es más lo que Dios ha preparado para ti que lo que tú crees que has perdido. Es más lo que Dios tiene preparado para ti que aquello a lo que tú te aferras. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y Espíritu Santo, trae a nuestro corazón la convicción de que necesitamos de ti, de tu guía, de tu presencia en nosotros. Hoy nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús para orar por cada hermano aquí presente,
por cada hermano que está conectado allí a través de internet, pidiéndote en el nombre de Jesús, como dice Romanos 8:28, que todas sus lágrimas, que todas sus amarguras, que todos sus momentos de dificultad, que todas las persecuciones, que todas sus enfermedades, sus soledades, tú las puedas transformar en bendición en sus vidas, en victorias en sus vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias por el proceso que hemos caminado. Hoy te damos gracias, Dios, porque quizás ante nuestros ojos y nuestra lógica no ha sido agradable. No es fácil sentirse rechazado, no es fácil sentirse perseguido, no es fácil sentirse abandonado o abandonada. Pero si estamos en tus manos, si caminamos de tu mano, algo vas a hacer, algo has preparado, Dios. Derrama de tu gracia sobre cada uno de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Derrama de tu gracia sobre cada uno de nuestros hijos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y propicia en nuestros hijos y en nuestras familias, Señor, un sentir, un toque tuyo que les anime a abrir su corazón a Cristo. Hoy te entregamos, Señor, la carga, la contrariedad, el sabor de la ingratitud, te lo entregamos, para que hagas conforme a tu señorío y perfecta voluntad. Y te damos la gloria y te damos gracias por tener misericordia de nosotros y hablarnos y recordarnos que necesitamos abandonarnos totalmente en tus manos. Recibe la gloria y recibe la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios.